Hola, soy Francisca Vargas y tengo un lema: es seguro ser poderosa. Necesitamos anclar esta verdad porque vivimos en una sociedad que le ha temido al sentir, a lo femenino. Y para encajar, nos hemos acostumbrado a fingir y a cumplir. Ya es tiempo de que nuestra riqueza interior deje de ser secreto. Cada vez son más las mujeres que se atreven a dejar el miedo y elevar su liderazgo intuitivo, permitiendo que nuestra sabiduría interna deje una huella creativa en el mundo. Esto es Auténtica Podcast, un espacio para inspirarnos con las verdades de mujeres que se han atrevido a liderar y han impactado con su inteligencia intuitiva. Hola a todos, hola a todas, muy bienvenidas a este primer capítulo de Auténtica Podcast. Soy Francisca Vargas y con este capítulo de introducción damos inicio a lo que va a ser esta serie de entrevistas a distintas mujeres, donde vamos a estar hablando de liderazgo, del sacar la voz, del atrevernos. Y quisimos con la Dani en este primer capítulo hacer una especie de introducción, de contarles de qué va este proyecto, cómo nace. Así que voy a partir presentándola a ella. Ella es Daniela González, es la periodista del equipo, además es maga, tarotista, y trajo esta idea del podcast. La verdad es que nos habían pedido harto hacer un podcast, las alumnas de la escuela, y yo como que no me cuajaba tanto la idea, y siento que cuando uno va a crear algo tiene que estar alineado en sus coherencias y no solo porque la gente lo pide, ¿no? Y cuando la Dani trajo la idea del podcast, algo terminó de anclarse de qué era lo que íbamos a hacer con este espacio y de la importancia de relevar las voces femeninas y de líderes femeninas para nutrirnos todas y de alguna manera darnos coraje para nuestro propio proceso de sacar la voz. Así que ahí lo fuimos trabajando y por eso que este primer capítulo es esta conversa entre las dos, para que se hagan una idea de lo que va a venir en esta primera edición de Auténtica Podcast. Así que Dani, te doy la palabra. Muchas gracias, Fran. Me hace mucho sentido lo que planteas de sacar la voz y cómo eso se vincula, ¿no?, con un podcast. Tiene que ver también como con expandirla. Y bueno, muy contenta también de estar acá, de poder conversar contigo, que siempre es muy inspirador. Bueno, Fran, lo primero es preguntarte, tú acabas de dar un salto, ¿no? Un salto que hacia un nuevo comienzo, tu web está distinta, hay otras temáticas que comienzan a aparecer, o quizás son temáticas que también vienen de antes, pero que comienzan también a tomar otra forma. Y creo que la pregunta que cabe es, ¿por qué este cambio? ¿Qué viene a decirnos este cambio? ¿No? ¿Cómo fue surgiendo? Yo creo que como todo lo que he ido creando, pasa siempre por transformaciones personales. Y la verdad es que cuando comenzamos con Ayurverde, Ayurverde tenía la función de esconderme, porque era anónimo, ¿no? Para mí era muy difícil presentarme en ese momento como quién era yo. De hecho, aparecer en una foto, poner mi nombre, no existía, era todo súper anónimo. Y, y en ese momento estaba entregando todo muy en función de lo que estaba aprendiendo de Ayurveda, en esos años que estuve viviendo en Oriente, en Asia. Y la verdad es que cuando empecé a contactar con la importancia de hablar del liderazgo femenino, de elevar las voces, me di cuenta que había una contradicción. Que si bien Ayurveda ya había dejado hace algunos años de ser anónimo y ya aparecía yo, aparecía mi nombre, seguía habiendo este velo por delante en el que yo seguía descansando de alguna manera, como que no soy yo esa Ayurveda, ¿no? Mm. Y ahí dije, no, es importante poner mi nombre por delante y como hacer ese mismo ejercicio de decir, es una mujer hablando, soy yo, que soy de este territorio, que tengo esta historia, esta biografía, y si bien la escuela sigue siendo la escuela Ayurverde, porque es una comunidad de años que llevamos muy linda con las alumnas, además de la escuela, yo también tengo otras ideas que quiero ir compartiendo en los artículos que vamos a comenzar a subir y de alguna manera ir también sacando la voz más allá de lo que venía trabajando hasta el momento, que tenía mucho que ver con el desarrollo personal, con la introspección, con el autoconocimiento,
y comenzar a hablar también de los impactos de estos procesos internos en el espacio público y en lo social. Creo que era necesario para mí ya comenzar a tender puente, que esto no es un proceso que se queda en la habitación, en secreto, íntimo de una mujer consigo misma, Sí. sino que todo eso que ocurre en esa intimidad es un nutriente para el espacio público y para las construcciones sociales. Y ahí dije, bueno, a esto tiene que ir con mi nombre porque ya es hablar de esa toma de posición pública, de las voces femeninas. Así que de eso viene este cambio y como yo veo también el liderazgo, ¿no? Como ese puente que conecta esa sabiduría interna con un nutriente, un espacio en lo público. Me encanta. Y en ese sentido, Fran, en el trabajo que tú has tenido en estos 2 años, que entiendo que has trabajado con más de 1.500 mujeres en la Escuela Ayurverde, y conectándolo con el liderazgo femenino, ¿qué has notado? ¿Qué características podrías identificar o qué necesidades hay en las mujeres con las que tú has trabajado en relación precisamente al liderazgo femenino? ¿Qué deseos tienen? ¿Qué necesidades tienen? Mira, la escuela nació el 2015, ya Sí, lleva 7 años, pero sí, son los últimos 2 años donde he estado trabajando más este tema del sacar la voz y del liderazgo exacto. femenino. Y la verdad es que ha sido muy impactante ver cómo en ese ejercicio de autoconocimiento, cuando una mujer comienza a darle valor a lo que siente, cuando deja de desconectarse de lo que siente, de lo que intuye, sino que comienza a integrar todo eso, cuando comienza a conectar la mente y la razón con su cuerpo, con su corazón, con su intuición, se genera algo bien potente, que es mucha claridad para tomar decisiones, se despliega un potencial creativo, un potencial de propuestas. Es como si muchos tesoros que hubiesen estado guardados en secretos, al hacer esa conexión, esa integración, comenzaran a salir. Pero al mismo tiempo eso tensiona algo con lo público, ¿no? Es como, me pasan muchísimas alumnas que es como desperté, ahora sé quién soy, reconozco mi potencial, tengo mucho para entregar al mundo, tengo muchas ideas, tengo que renunciar a mi trabajo. Es como si fuese incompatible para ellas el despertar su potencial y al mismo tiempo el pertenecer a una organización, a una institución, el pertenecer a algo público. Entonces comienza a generarse esa tensión como de toda esta riqueza, de toda esta sabiduría, pero que solo puede ser entregada en lo íntimo, en lo secreto, y se sintiera el espacio público como muy amenazante para mostrar eso. Es Ahí súper interesante. Sí, es muy interesante lo que tú planteas, em, porque a uno le queda la duda si en el fondo es el espacio público el que no está preparado para, o también qué pasa con uno que no logra integrarse al espacio público. Hay como varias cosas que van apareciendo ahí y recuerdo que en alguna de nuestras conversaciones me comentabas de un fenómeno que está ocurriendo en Estados Unidos, que ocurrió ya el año pasado, que se le llama la gran renuncia, que fue de hecho, no sé si noviembre o octubre del año pasado, noviembre, donde hubo más de 4,5 millones de renuncias en un mes, que era una cifra histórica en los últimos 20 años. Entonces, me encantaría que pudieses profundizar a partir de ese dato y a partir de lo que tú me cuentas con las mujeres que has trabajado. ¿No será también que ahí hay como un síntoma de esta crisis de liderazgo? totalmente, o sea, además de esta cifra como en Estados Unidos, que ya los niveles de renuncia han sido de millones y millones de Mm, personas, lo que también hace colapsar las estructuras. En Chile también tenemos cifras super power, o sea, el nivel de licencias médicas que se sí, están, también son de millones de personas, y esas licencias no son por personas contagiadas de COVID, sino que el indicador muestra que son licencias de salud mental. O sea, hay exacto. algo que ocurrió durante la pandemia que a la vuelta al trabajo presencial hizo cortocircuito. Y eso lo que se ha ido descubriendo en los estudios es que al trabajar en la casa, ¿no? Se descubrió toda una forma
de trabajo, de flexibilidad, de también cuestionar la estructura, cuestionar este funcionamiento del horario, del marcar tarjeta. Y también ocurrió que al volver a lo presencial, estas estructuras, estas organizaciones tremendamente patriarcales en su funcionamiento y que siguen funcionando con lógicas del siglo anterior, ¿no? Era como, acá no ha pasado nada, hubo una pausa y ahora volvemos y volvemos a producir todo como antes. Y eso era tener un gran elefante rosado en la sala porque pasaron cosas muy importantes en estos años de cuarentena, de estar fuera de lo presencial. Las personas vivieron muchos duelos, muchas pérdidas, nos enfrentamos a incertidumbres, nos enfrentamos a la desconfianza. Por lo tanto, la vuelta a lo presencial, las personas que volvieron eran otras, eran distintas, Exacto. y necesitaban de alguna manera como hablar de eso para poder integrar lo que estaba ocurriendo. Y estos espacios que no dan lugar al sentir, que no dan lugar al escuchar al otro, son estos liderazgos antiguos, obsoletos, ¿no? Que no Claro. que tienes que rendir, tienes que cumplir, porque estamos en el imperativo de la hiperproductividad y no hay tiempo que perder. No le dieron espacio a eso, a ese elefante rosado de, oye, ¿qué nos pasa con volver? ¿Qué nos produce ansiedad? Tenemos miedo, tengo ideas nuevas, hay cosas que me dejaron de hacer sentido, o incluso es más difícil para mí ahora compartir con más gente después de tanto tiempo encerrados. Mm. Entonces, al no generar ese espacio, al escindir todo el aspecto emocional de las personas, lo que genera es una bomba de tiempo. Lo sabemos también en nuestros propios procesos íntimos. Cuando te desconectas de lo que sientes y lo metes bajo la alfombra, eso te revienta en la cara en cualquier momento y siempre es con una crisis. Sí. Entonces, ahí es donde nos preguntamos, ¿no? ¿Qué habría pasado? Y podemos tener también cifras muy bonitas de organizaciones y de países liderados por mujeres, desde esta otra ética, de la ética del cuidado, desde la ética de la escucha, donde se les pregunta a estas personas, donde se integra el qué pasó, donde se hacen conversaciones, reuniones, y esas organizaciones finalmente dieron respuestas muchísimo mejor también en la productividad, ¿no? Porque no es que, ay, ahora no interese producir y que las organizaciones y las empresas se tengan que transformar en círculos terapéuticos, sino que es Claro. darle una pausa para integrar el sentir y cómo cuida la productividad en el largo plazo también, ¿no? Entonces, no son excluyentes integrar el sentir con el producir, pero hay tiempos para cada uno, y eso nos muestra que se necesitan nuevos liderazgos, ¿no? Es como, Exacto. son personas que no le tienen miedo a sentir, son personas que no le tienen miedo a escuchar, son personas que saben que ahí hay un valor en cada uno para poder integrarlo en esa forma, hacia dónde va esa organización. Yo en el fondo, a partir de conversaciones que hemos tenido, tú has planteado que en el fondo es urgente redefinir el liderazgo. Y por supuesto es algo que en el fondo ahora estás también transmitiendo. Y tú en el fondo te refieres a reformular el concepto de liderazgo. ¿Podrías profundizar también por ahí, Fran? ¿Cómo sería este nuevo liderazgo? Sí, de hecho me pasó que cuando dije quiero hablar de liderazgo y lo empecé a traer a las clases, las alumnas generaban rechazos, como Sí, no quiero ser líder, no quiero hablar de liderazgo. como que Y claro, incomodara liderar, ¿no? Como que les incomodaba. totalmente. Y creo que es porque estamos llenos de modelos de liderazgo patriarcal, que es este liderazgo que está en la lógica de la competencia, de la dominación, de es no porque yo lo digo, del no te Mm. escucho, y del abordar la crisis también desde esta forma, ¿no? Es como sucede algo y tenemos que restablecer el modelo anterior lo antes posible. Entonces, ese liderazgo ya no nos sirve, o sea, ya no nos sirve porque nos hace colapsar, porque nos arroja a las licencias, nos arroja a quemarnos en nuestra salud mental, y por otro lado, un liderazgo que no permite el talento y el talento femenino, ¿no? Por algo aparece esta tensión femenina de no tengo espacio en mi institución, en mi organización, en mi familia, en mis círculos, no tengo espacio para expresar mi riqueza. ¿Por qué están estas voces, estas autoridades que sienten que todo lo que no es fríamente racional Mm. no vale?
¿no? Entonces se empieza a generar este miedo también, como miedo a ser enjuiciada si lo que voy a decir no es lo suficientemente racional o inteligente, y miedo, y empezamos a censurar las intuiciones, empezamos a censurar la creatividad, y así vamos como poniéndonos techos que limitan nuestro potencial. O sea, esa persona podría tener un despliegue gigante de dejar una huella en el mundo, y finalmente lo censura por miedo a que estos liderazgos vayan a juzgarnos. Entonces, proponer un nuevo liderazgo que escuche, un liderazgo que reconozca el valor de integrar la razón con la emoción, con la intuición, con la sabiduría interna, son los liderazgos que nos van a poder llevar a los nuevos tiempos, ¿no? Que estén a la altura de los desafíos de esta época, ¿no? Es que el liderazgo antiguo no está pudiendo responder a estos desafíos, ¿no? Entonces, una nueva manera de liderar que no nos incomode, porque no se trata de transformarnos en un personaje y de tener que hacernos cabronas o de tener Exacto. que ser más machos que el macho para poder ser reconocidas y respetadas, sino una forma de liderar que venga desde nuestra autenticidad, porque ahí es donde está el valor, ahí es donde está el potencial creativo. Me encanta lo que dices y además creo que tiene que ver con romper viejas creencias, partiendo por una, ¿no? Como de entender que otro liderazgo sí es posible, que en el fondo no existe una sola manera de liderar y que, tal como dices, las maneras de liderar están quedando obsoletas porque, y eso lo vemos en el fondo, se está evidenciando en esta crisis actual. Fran, y me gustaría que nos contaras cuál es el tipo de liderazgo nuevo que tú propones. ¿En qué consiste ese liderazgo y cómo se diferencia de estos otros liderazgos que ya están quedando obsoletos, ¿no? O que deberían quedar obsoletos? Hemos llegado a llamar el liderazgo intuitivo, ¿no? Y ha sido como la propuesta con la que también estamos lanzando esta nueva etapa de Sí. la escuela, de mi carrera también, que siento que de alguna manera en el liderazgo intuitivo estoy pudiendo lograr integrar toda esa otra información que venía colectando de los viajes, de las vivencias más espirituales, de toda la integración de la transformación personal, pero también con la investigación teórica, histórica. Y siento que el liderazgo intuitivo es el aporte para estos tiempos, porque nos permite comprender esa manera de sacar la voz, de estar a la cabeza de las decisiones, integrando todas nuestras inteligencias, Mm. que una de esas es la inteligencia racional, pero también la inteligencia emocional, también la inteligencia intuitiva, Ujú. y a través del desarrollo del liderazgo intuitivo de cada uno podemos aprender una forma de entrega de nuestra sabiduría que integra estas tres inteligencias y muchas otras, la inteligencia corporal, ¿no? Es como toda esa inteligencia innata que nos habita como humanos, como humanas. Y en ese sentido, la inteligencia intuitiva y por supuesto el liderazgo intuitivo tendría que ver más con acceder a un conocimiento interno, ¿no? Un conocimiento que no necesariamente está afuera, sino que está adentro, ¿no? Claro, de hecho, la intuición tiene esa definición, ¿no? Es Ajá, como un reservorio de aprendizaje inconsciente. Entonces, la perfecto. intuición es esa certeza rápida a la que podemos acceder sin demorarnos en la lógica racional, ¿no? Entonces, es esa deducción inconsciente, eso que sé sin haberlo elaborado por un análisis racional. Y todo eso que sé inconscientemente, lo Sí, sé a partir de las experiencias y de los aprendizajes que he tenido en la vida. ajá, Entonces, la intuición finalmente es esa inteligencia que me da el haber vivido, ¿no? Que no sí, viene de los libros que he leído, que no viene de repetir algo que alguien me dijo y por eso es inteligente, sino que viene de la riqueza, de la sabiduría que he ido colectando en la vida como humana, ya sea a partir de las experiencias difíciles que me ha tocado vivir, de las heridas que he tenido que abordar, de la integración de mi propia sombra, de mis miedos, también de lo que he estudiado, de lo que he aprendido de las relaciones con otros. Todo eso se transforma en un reservorio de información y de riqueza y de sabiduría que es la que emerge con la intuición. Y esa información
es la que después funciona muy bien poner en diálogo con la inteligencia racional para poder elaborar propuestas. Y eso es lo que ya muchos autores nos están diciendo, las personas exitosas en el mundo toman decisiones así, hacen dialogar primero este aprendizaje intuitivo y luego integran lo racional, no es al revés, y no es, por supuesto, omitiendo esa inteligencia que está ahí disponible, ¿no? Me parece genial lo que planteas, y me surge la duda también de, porque no todos están conectados con su intuición, no todos tienen esta inteligencia intuitiva como a flor de piel, ni menos el liderazgo intuitivo, perdón. Es algo que también uno necesita entrenar. Alguna vez leía que para acceder a la intuición siempre hay que estar como más bien en calma, ¿no? Por lo tanto, hay como que preparar un terreno también para poder acceder a la inteligencia intuitiva y con eso tomar mejores decisiones y ser una líder más completa. Y en ese sentido, me encantaría, Fran, en este momento irnos un poquito como también a tus propias vivencias personales, porque claramente tú hoy eres una líder intuitiva. ¿Hubo algún momento en que quizás no lo fuiste? ¿Cómo lograste llegar a hacerlo? Quizás fue alguna situación en particular, una suma de situaciones que te hayan hecho darte cuenta que no estabas liderando tu vida, por ejemplo. ¿Cómo pudiste acceder también a esa intuición? Que además te permite hoy generar y trabajar este concepto. Sí, de hecho, yo años atrás decía, yo no soy intuitiva, o sea, mi mamá, mi hermana son ¿En mujeres serio? intuitivas, yo no tengo intuición, ¿no? Y por mucho tiempo me atrincheré en la Ajá. razón, en lo intelectual, formándome ahí como psicoanalista, ¿no? Como Sí. dándole mucho valor a lo racional y sintiendo que la sabiduría emocional y la intuición eran Mm, un terreno que yo no podía controlar desde la mente, por lo tanto era algo que me producía mucha ansiedad, mm, incertidumbre, como que era un mundo que no se podía controlar, entonces era un mundo que me generaba mucha desconfianza. mm. ¿Y cómo pasó de eso a hoy día decir, o sea, tengo total certeza en mi intuición, todo lo que hago, todo lo que creo, viene de mi intuición, no estoy dispuesta a hacer nada que no esté alineado a mi intuición, porque ya me Exacto, di me cuenta que no encanta. funciona. Eh, y tuvo que ver con una crisis personal, ¿no? Donde de pronto vi cómo se caía a pedazos todo lo que había construido desde la lógica racional, desde la autoexigencia, desde el sobreesfuerzo, desde el hacerlo bien, ser buena alumna, ser buena pareja, buena hija, buena en todo, y darme cuenta que todo lo que me esforzaba por encajar, por pertenecer, se caía a pedazos y no tenía ningún efecto. Y Mm, había un malestar en mí, una incomodidad que seguía. De decir, tengo tanto que aportar, tengo como que quiero, sueño grandes cosas, pero no veo por dónde mi vida me va a llevar a que eso suceda. exacto. Y ahí, bueno, esto es algo que relato muy en profundidad en el libro que publiqué que se llama Sí. Habitar mi mujer, pero mini resumen, eso me llevó a una búsqueda espiritual que me hizo confiar más en mí misma, ¿no? Como de descubrir quién era yo más allá de lo que los otros querían de mí. Exacto. Que quién era yo cuando nadie me estaba mirando, cuando nadie me estaba evaluando, qué tenía yo para decir. Y siento que ahí vino un despegue de mi carrera, Mm, de mi vida, de mi bienestar, realmente. O sea, cuando me logré desapegar de ser una repetidora de conocimientos de libros, cuando me logré desapegar de lo que los otros querían de mí y me atreví a hacer mis propias integraciones, como decir, sí, yo leí esto, aprendí esto, estudié esto, pero esto yo lo mezclo mm. con cosas que yo intuyo, que yo creo que son genuinas, que son honestas. Cuando me atreví a hacer eso, todo se abrió mi camino y la plataforma y la comunidad y mi liderazgo o sea, me han estado entregando desde ese momento como una vida donde se van cumpliendo los sueños, ¿no? Me Y creo encanta. Sí. que tuvo que ver con eso. En algún momento incluso me sentía desleal, ¿no? Es como, y desleal con cosas que estoy siendo desleal al psicoanálisis por Ajá. intentar psicoanálisis con esto o filosofía, ¿no? Y como,
estoy siendo desleal a mi carrera, a mi título, y finalmente es como atreverse a ser desleal con lo que se espera que seas como mujer hoy. Porque Sí. eso, esa cajita que nos metieron de cómo tenemos que ser por ser mujer, es a lo que tenemos que revelarnos y ser desleales para poder ser leales a lo que nosotras esperamos de nosotras mismas, a nuestro modelo de mujer, a lo que significa para cada una ser mujer hoy. Y ahí es para mí que vino ese despertar del liderazgo. Me encanta, me inspira mucho lo que dices, porque además tiene que ver eh, con esto de la integración, que creo que también es algo que tú has trabajado mucho, por supuesto contigo misma, pero también con toda la comunidad de mujeres y con quienes has trabajado, con integrar partes, y también me pasa que en este tiempo en que hemos estado trabajando juntas, he visto en ti el poder confiar en los procesos creativos, también desde la intuición, y en poder confiar en que, que uno tiene muchas, o que uno es muchas personas al mismo tiempo, ¿no? Y que eso se puede juntar. De ahí nacen, creo yo, las grandes ideas. Y también eso me lleva a preguntarte, Fran, si todos y todas estamos llamados a liderar realmente, porque uno tiene como una concepción de que los líderes son los menos, ¿no? Desde que uno está en el colegio y que los profesores te plantean, no, aquí hay 2 o 3 líderes positivos, me acuerdo cómo se planteaba en mis tiempos, y que si tú tenías la suerte calzabas ahí, y si no, no. Y además para ser un líder positivo, o una líder positiva, tenías que tener como cumplir con una serie de requisitos. Entonces siento que a lo mejor nos enseñaron a que solamente hay pocos líderes y que el resto tiene que acomodarse a lo que dictan los líderes. Pero eso, ¿estamos todas llamadas a ser líderes? Sí, qué importante revisar eso, ¿no? Porque es como, hoy en esta vida quedé casteada de líder o quedé casteada para ser rebaño. Y Exacto. como, que alguien esté llamado a ser rebaño, me parece Sí, en el potencial de cada uno. sí. Entonces, desde ese punto de vista, siento que todos estamos llamados a liderar y que hemos confundido liderar con ser jefe o liderar con un cargo de gerencia o que ser líder es ser extrovertido. Ajá. Eh, y esas son ideas que nos han presentado de lo que significaría ser líder, pero la verdad es que cada uno tiene una respuesta de cómo liderar. O sea, no, nos pregunto, ¿no? Como si no somos nosotras las que estamos liderando nuestra propia vida, ¿quién o qué la está liderando? Exacto. Sí, hay una energía que va a conducir. O sea, por más que queramos omitir la figura del líder y queramos rechazar el no, yo no soy líder, siempre va a haber algo que va a estar conduciendo nuestra vida. Y Mm. puede ser un paradigma, una creencia, un patrón inconsciente, un discurso social, un otro, al que le entregamos el poder de que tome las decisiones de nuestra vida. Entonces, creo que un momento así de salto cuántico en la vida de una persona es cuando reconoce de, oye, tengo que tomarme la vida en serio. O sea, yo soy la que toma las decisiones de mi vida. Puedo preguntar cosas, puedo nutrirme de otras opiniones, pero al final del día, si no somos nosotras las que decimos esto sí, esto no, para allá voy, esto quiero, esto no, eh, estamos medias perdidas, ¿no? Como que nos transformamos en rebaño y el rebaño nunca logra explorar su potencial, nunca logra dejar una huella. Y, y pueden haber comunidades de líderes donde se van turnando esos papeles directivos, ¿no? Pero eso no significa que tengamos que elegir que otro decida por nosotras en nuestra propia vida. Entonces, el liderazgo, para mí, el liderazgo intuitivo es algo que cada una y cada uno debiese explorar, ¿no? Es como, es importante que ninguna voz esté silenciada, porque a partir de esas voces silenciadas es que hemos llegado a construcciones sociales que son tan dispares, tan que no permiten que llegamos a sentir que si
despertamos nuestro potencial no vamos a tener lugar en la sociedad y vamos a ser exiliadas, ¿no? Exacto. Entonces, para eso todas las voces necesitamos aportar, para liderar nuestra propia vida, pero también para contribuir en el mundo, o sea, para dejar el mundo mejor que como lo recibimos. Y tiene que ver también con lo que planteabas al principio de la entrevista, que fundamentalmente esto se trata como de poder acercar el espacio íntimo al espacio público, o irse con ciertas herramientas hacia el espacio público. El punto es cómo hacerlo, cómo hacerlo, cómo entrenarse, y aquí yo creo que llega el momento de contarle a la audiencia que hay una muy buena noticia que tiene que ver con un lanzamiento, ¿no? Con algo que me gustaría que nos contara, Fran, ¿de qué se trata esto? Sí, de hecho, me pasa que al principio cuando digo esto de que esa riqueza íntima sea un aporte en el espacio público, Sí. el primer fantasma que aparece es como, voy a perder la intimidad, es como, tengo que transformar mi vida en un reality show y mostrar todo lo que hago. No, por supuesto que no. Está muy bien que hayan cosas íntimas, está Exacto. muy bien que hayan espacios privados. La problemática y la tensión que quiero como plantear y abordar es cuando eso que tú quieres decir, cuando eso que tú quieres aportar, cuando eso que podría ser una solución, termina siendo censurado por miedo, por vergüenza, o por distintas creencias, ¿no? Y ahí es donde necesitamos ese potencial. Entonces, ¿cómo las mujeres podemos dejar de silenciar nuestra voz o dejar de fingir o dejar de esforzarnos tanto por encajar para terminar sacando eso auténtico que está ahí, que es necesario que otros escuchen y es necesario para nosotras también decirlo? Y de ahí que la propuesta es la presentación con todo este lanzamiento del Diplomado de Liderazgo Intuitivo, que es la primera generación a la que estamos invitando para ser parte de esta certificación, Perfecto. donde es un abordaje integrativo, ¿no? Es como también para mí, en mi propio despertar del líder, me pasó que, ya, quiero formarme como líder, y me encontraba con cosas muy ejecutivas y de que Claro. ya tengo que terminar como con un blazer y un maletín como para poder ser líder y ser gerente o jefa. Cosas muy, o muy históricas, o bien demasiado energéticas y de repetir mantras de liderazgo, pero Exacto. que simplemente eran muy escindidas, piezas sueltas, ¿no? Entonces, este es un currículum que es una propuesta integrativa de decir, esto, para despertar esto necesitamos comprender coordenadas históricas, necesitamos comprender las coordenadas culturales, y esa parte sí es teórica. También necesitamos comprender nuestras coordenadas emocionales, nuestras creencias limitantes, los techos de cristal, los miedos. Y también tiene que ver con algo energético y con algo intuitivo. Entonces, siento que es un programa que creé porque yo misma necesitaba llegar a tenerlo así para mi propio proceso. Y ha ido decantando, ¿no? Esto creo que también es, este diplomado Liderazgo Intuitivo es un resultado final de años de proceso interno y de investigación también, que hoy día terminan en este recorrido que puede abordar lo histórico, lo emocional, lo intelectual y lo intuitivo, donde es un viaje donde cada mujer va a ser invitada a ir desde este autoconocimiento, a encontrar esa fuerza y ese coraje para finalmente poder decir y tomar lugar en el mundo y trabajar ese miedo, esa vergüenza, y que realmente todo lo que hemos venido trabajando estos años hacia nosotras mismas, conociéndonos, sanando nuestras heridas, integrando nuestra sombra, que eso no quede en secreto, que Sí. eso permitamos que eso nutra al mundo, como muchas otras líderes intuitivas hoy día lo están haciendo. Entonces, es atrevernos a sacar la voz, y eso no pasa por repetirme saco la voz, sino que es algo mucho más complejo, y creo que también a veces es subestimarnos, creer que pasa solo por atreverse. Atreverse es importante, pero para atrevernos necesito sentirme segura, Sí, necesito claro. sentirme unida, necesito comprender también cuáles son los miedos que están ahí, por qué me es difícil atreverme.
cuando abordamos eso integrativamente, es distinto, ¿no? Y además, obviamente, el proceso de hacerlo grupal es muy power. Yo hace tiempo que ya estoy dejando de lado todo lo individual porque me doy cuenta que el avanzar en colectivo con mujeres en las que te puedes reflejar en las mismas inquietudes y trabajar juntas por ese sueño colectivo, ese sueño común, se potencia y lo vuelve mucho más rápido. Así que este es un programa súper completo que está pensado para hacerlo en 4 meses. Vamos Perfecto. con un ritmo también de semana por medio irnos encontrando. Es online, funciona por videos, llamadas en vivo de Zoom, que también quedan grabadas. Las alumnas tienen su portal de alumna en nuestra escuela, y eso genera una comunidad activa de mujeres valientes. Entonces, ¿qué puede darnos más coraje que ver a la de al lado decirnos, dale, como Me yo atrevo, también? claro, exacto. Me encanta, Fran, encuentro que es un tremendo aporte, súper inspirador y muy necesario, sobre todo muy necesario en estos tiempos. Me gustaría eso, en el fondo como para ir redondeando, para quienes estén interesadas también, entonces son 4 meses con clases online cada 2 semanas, ¿no? O sea, con encuentros online cada 2 semanas. Sí, semana por medio nos vamos encontrando. Está toda la información igual en la página web de Perfecto. francisca.com, o Diplomado de Liderazgo Intuitivo. Es el único diplomado de liderazgo intuitivo que existe, así que Sí. también es el orgullo de traer esa creación al mundo, ¿no? Y de generar ese aporte. O sea, creo realmente, y tengo una certeza, de que cuando cada mujer haya despertado su liderazgo y haya sacado su voz, habremos cambiado el mundo. Y me apasiona generar herramientas, contenido y estar al servicio de que eso suceda. Así que el liderazgo es una herramienta, es como lo que tengo para poder entregar todo lo que he aprendido de mis propios procesos y de mi investigación. Es la manera que tengo para poder entregar eso como un servicio para el proceso de otras mujeres. Así que me entusiasma mucho este Sí, primer viaje que van a hacer pronto. Comienza el 3 de septiembre y ya perfecto. estamos en proceso de postulación. Esto también es algo nuevo porque en la escuela es primera vez que hacemos un programa de formación que tiene una postulación. ¿En qué consiste esa postulación? Y quisimos hacerlo porque la verdad es que quiero garantizar es que este es un proceso que realmente es un aporte en la vida de una persona. Y para Exacto. eso siento que tengo que conocerla, Ujú. tengo que saber su momento, sus expectativas, y de esa manera ver si el diplomado realmente se ajusta a lo que va a necesitar para su camino. Y si no, puede recomendar otras instancias, a otras profesionales, etcétera, pero pasa por eso, ¿no? Como decir, esto está pensado para un tipo de mujer que le están pasando ciertas cosas en este momento y quiero garantizar que esa experiencia va a ser de excelencia. Sí. Y el ¿Cuál es proceso de postulación, perdón, Fran, por interrumpir, pero cuál es entonces ese tipo de mujer que le están pasando esas ciertas cosas? Sería como interesante poder ir como perfilándola, también para que las auditoras vayan entendiendo si les resuena, ¿no? sí. ¿Qué tipo de Eh, cosas le están pasando a esa mujer? bueno, son mujeres que han venido esforzándose mucho en encajar. Sí, Quizás han estado toda su vida tratando de ser la buena alumna, la buena profesional, la empleada del mes. claro. Eh, Sienten que de alguna manera eso no las lleva a cumplir su sueño o a explorar su potencial. Entonces son mujeres que están queriendo agarrar esa fuerza para atreverse a presentarse al mundo, eh, para atreverse a hacer sus propias integraciones, sus propias creaciones, pero que cada vez que van a sacar la voz y a presentarse, eh, las frena el miedo, las frena la vergüenza, eh, ser queridas, a perder vínculos, a perder amor, aceptación. Y que son mujeres que están haciendo este trabajo interno, ¿no? De decir, yo quiero que todo esto que está dentro mío cambie el mundo. Mujeres que tengan esa vocación también, ¿no? Que De salga a ser la luz, claro. claro.
¿Y por qué creo que es importante hacer ese recorrido? Porque este no es un diplomado que está pensado como, quiero hacer el diplomado de liderazgo intuitivo como para sumar más cursos y más información. Creo que estamos saturadas de información. Sí. Justamente esta no es una experiencia para acumular más información, esta es una experiencia de aprendizaje, de transformación, que va a marcar una diferencia. Entonces, para eso también hay que estar dispuesta a vivírselo, ¿no? Como a hacerle un espacio interno, a hacer ese viaje. Y que esto no es acumular títulos, ¿no? Como para seguir coleccionando, ¿no? Claro. Buenísimo, Fran. Nada, no sé si se nos queda algo en el tintero. Yo al menos me quedo con la sensación de entender todo este proceso, también entender de qué trata este diplomado, me parece super power y me da la sensación de que algo grande van a hacer desde acá. Así que Sí, te agradezco mucho eso. No sé si se nos queda algo en el tintero como para por redondear, pero yo te agradezco mucho este espacio. Creo que aparece de verdad acá una energía muy poderosa que la honro y te agradezco mucho también que me permita ser parte de esta conversación. gracias, Dani. Nada, ha sido increíble trabajar contigo. Y lo bonito de eso, ¿no? Como de cómo desde tu medicina de las comunicaciones me has ayudado también a mí a sacar la voz. Oh, Porque creo gracias. que es un proceso que nunca termina. O sea, yo no puedo decir hoy día que no tengo ninguna inseguridad, que no sufro de síndrome del impostor. Es como, no. Justamente creo que es aprender a gestionar el miedo, que lo Sí, sigo teniendo, aprender a gestionar este síndrome que me dice que soy una impostora, que por qué estoy haciendo esto, claro. es también con la vulnerabilidad, ¿no? No es Sí. que acá hay un resultado final de una mujer que no tiene ningún miedo, ninguna vergüenza, sino que es aún con ese miedo, aún con esa vergüenza, porque también yo, al igual que todas nosotras, fui criada en este sistema patriarcal que me enseñó que tenía que estar calladita, sumisa y ser buena y comportarme bien, y es una osadía Mm. revelarse a eso para sacar la voz y decir, no soy leal a esta creencia, voy a ser leal a mi corazón, a mi intuición, a mi voz. Sí. Y esto me cuesta también, ¿no? Es como, es un ejercicio constante de trabajar esa vulnerabilidad y aprender a gestionarla para que aprender de ella, saber que está ahí, aceptarla, amarla, pero que no detenga mi camino. Así A mí que me lo encanta que eso. hacen ustedes, se Sí. trata de esto, de darme esa fuerza para gestionarlo. Y siento que eso es súper inspirador de ti, Fran, que me gustaría mencionarlo en esta oportunidad, que tiene que ver con alguien que en el fondo una desde afuera mira y que admira claramente como una líder intuitiva, que sea capaz de decir, yo también soy vulnerable, yo también tengo mis miedos, yo también sufro del síndrome de la impostora, digamos, en algunas partes del proceso, pero que aún así tiene como esta fuerza, este fuego adentro de poder sacar la voz y de poder crear, de poder realizar con creatividad también sus propias integraciones. Siento que eso es súper inspirador para el resto. A mí me ha inspirado también, como de poder decir, yo puedo integrar distintos mundos, puedo tener mis propias creaciones, y siento que eso, más allá de que tú, por supuesto, enseñes y tengas todo un programa, pero también el poder conversar contigo y el poder como conectar también con quién tú eres, con tu sensibilidad, siento que de verdad es un impulso. Así que de verdad muy agradecida de esta oportunidad. Bueno, y por eso esto se llama auténtica podcast, ¿no? Es Exacto. como palabra que surge mucho en las clases y en las alumnas, como de decir al final de sus recorridos, es valorar su autenticidad, en vez de esforzarse por encajar con un molde. Exacto. No importa que yo no sea así, que no cumpla ni con esto ni con estos requisitos, mi riqueza está en quién yo soy.
con mis verdades y en nuestras verdades auténticas están todas estas ambivalencias y vueltas que uno se da para poder crear. Así que hoy día nos encontramos con mis verdades auténticas, pero en los próximos episodios se van a tratar de escuchar esas otras autenticidades, esas otras riquezas que traen distintas mujeres que están liderando hoy en sus distintas áreas. Ciencia, negocios, espiritualidad, arte, se viene muy bonita esta primera edición de Auténtica Podcast. Así que muchas gracias, Dani, por estas preguntas, por esta conversa. Muchas gracias, Fran. Lo que traes para el equipo también, y gracias a todas las que han escuchado este capítulo. Lo pueden ver en versión audio en Spotify o en video en YouTube, así que les invitamos también a compartirlo para quienes ustedes sientan que son mujeres que necesitan encontrarse con este valor para ser auténticas. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio.